Enrique Stola es un destacado psiquiatra de la República Argentina que también ha tenido y tiene varias ponencias en torno justamente a violencia de género y femicidio. Ya estamos en comunicación con él. Muy buenas noches, Enrique Stola. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por esta comunicación. Queremos también tener su reflexión específicamente sobre las medidas de prevención en este tipo de hechos de violencia de género y de femicidio. ¿Qué observación tiene usted sobre justamente las medidas de prevención? ¿Hay algo que modificar en todo esto? Hay muchas cosas que modificar. En principio hay que modificar el lenguaje y desde los medios de comunicación. Es necesario que desde los medios de comunicación en estas situaciones se hable de violencia de género extrema, porque si hablamos de violencia de género, todos asociamos inmediatamente con femicidio. Y con eso exculpamos a la responsabilidad que tenemos todos los demás varones y muchas mujeres en sostener la dominación patriarcal y la responsabilidad que tenemos todos los demás varones de estar teniendo diferentes niveles de violencia, desde baja intensidad hasta la de alta intensidad, que se traduce en un femicidio. Entonces, hay violencia de género extrema y violencia de género y violencia de género extrema, por un lado. Porque si no, los varones en general lo ven a esto como, bueno, son unos loquitos, un sacado, un enfermo, y no se responsabilizan en absoluto de los niveles de violencia que se sostienen y que se sostienen en la casa. Entonces, esta es una de las cuestiones. Lo otro, necesitamos educar en educación sexual integral, pero en todos los niveles hasta el fin de la universidad, porque si no la que educa es la pornografía. Entonces, todas estas instituciones que se niegan a efectivizar la educación sexual integral, bueno, los gobiernos tienen que tomar una actitud firme, porque hasta ahora ningún gobierno nacional ni ningún gobierno provincial le puso límite a estas instituciones, empezando por la Iglesia Católica, y no ha obligado a las escuelas de gestión privada que cumplan acabadamente con la ley. Necesitamos tobilleras. Sí. Electrónicas. Bien, y sobre este punto que usted está haciendo mención, esto último, ¿no? Muy importante, obviamente, lo que hacía referencia con anterioridad, la reeducación de todos nosotros, incluso desde los medios de comunicación, nos falta mucho reeducarnos en este sentido y en ese camino vamos, ¿no? Pero en torno a las tobilleras, a diversos elementos que finalmente dejan a la mujer presa de no poder tener la libertad y de que estos sujetos que, más allá de todas estas medidas, terminan atacando. ¿Qué mirada tiene sobre estos elementos que deberían resguardar la vida de la mujer, pero que evidentemente no las resguardan como vimos en este caso? Acá hay responsabilidad del Estado. Cuando decimos hay responsabilidad del Estado, hay responsabilidad de los poderes del Estado. Entre ellos, Poder Judicial, Poder Ejecutivo. Las medidas de protección tienen que ser lo más efectivas posibles. O sea, si un juez dicta una exclusión, tiene que ser con otra serie de medidas, como que el individuo vaya preso apenas lo intenta, tiene que ser con tobillera. Los jueces tienen que entender, jueces y juezas tienen que entender que cuando un tipo amenaza de muerte, tiene muchas posibilidades de llevarlo a cabo. Es decir, tal como viene la cosa, podemos pensar que en los próximos 40 días, 30 varones se van a constituir en femicidas en nuestro país. Entonces, es necesario prevención primaria, que tiene que ver con la educación y políticas no sexistas del Estado, y es necesario una prevención efectiva, así cuando estos individuos amenazan. Y las mujeres necesitan, mujeres, niñas y niños, ¿no? Necesitan una rápida protección, porque también tenemos los femicidios vinculados o los ataques que se producen sobre niños o niñas o familiares de la mujer para perjudicar a la mujer, ¿no? Enrique Stola, como siempre, muchísimas gracias por permitirnos reflexionar sobre esta violencia de género extrema, sobre los femicidios y sobre lo importantísimo que es justamente la educación sexual integral, que ya tendría que haber arrancado. Sin embargo, bueno, como usted bien lo hacía mención, no arranca y es realmente cada vez más necesario. Muchas gracias por su mirada y por permitirnos aprender con usted. Hasta pronto. Hasta luego.
En instantes, en Telenoche.